Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abordar otro tema fascinante de lo que es la comprensión lectora. Y vamos a hablar específicamente del tema de extrapolación. Cuando hablamos de extrapolación, se entiende que con el paso de las semanas hemos abordado distintos niveles. Hemos abordado el nivel básico, el nivel de retención, donde desarrollabas la memoria, donde se evaluaba tu capacidad para recordar pasajes del texto. Luego pasamos al nivel de inferencia, donde tenías la capacidad para reconocer lo implícito en el texto, lo que el autor no dijo, y tú podías llegar a esa información. Pero ahora en este nivel, en el nivel de extrapolación, vas a desarrollar el nivel más alto, el nivel de comprensión más alto que deberás demostrar en tu examen de admisión. Y claro, también para tus lecturas universitarias. Cuando uno extrapola, vamos a la parte etimológica, extra, fuera, o sea, fuera de los polos, más allá de los polos, más allá del texto. Cuando uno extrapola, tiene la capacidad para ir más allá de lo que el autor te está ofreciendo. Definamos lo que es la extrapolación. Consiste en realizar predicciones. Consiste en realizar predicciones. Claro, esa predicción se entiende que se sustenta en los datos y condiciones del texto. A partir de la información que cosechas en el texto, vas a poder realizar predicciones. ¿Qué diría el autor en otras circunstancias? Cuando se extrapola, ustedes como buenos lectores, cuando extrapolan, ustedes formulan hipótesis. Se formula hipótesis. Sostenibles, otra vez, claro está, según el texto. El propósito es evaluar y vamos a usar un término que ya se ha hecho recurrente en lo que es la comprensión lectora, según CEPRE San Marcos, y también de acuerdo al examen de admisión de San Marcos. El propósito es evaluar esta palabrita, plausibilidad. En el texto es plausible que, ¿no? Cuando hablamos de plausibilidad, de plausible, dejando de lado la acepción que significa digno de aplauso, digno de elogio. El propósito es evaluar la plausibilidad de este contenido. Es decir, vamos a traducir este término ya, plausibilidad en lo que es el examen de admisión de San Marcos, por lo menos en la formulación de las preguntas. Su o mi si vi li dad o validez. Cuando hablamos de una idea plausible en el texto, hablamos de una idea admisible, que se puede admitir, que se puede aceptar, una idea válida en el texto. No te olvides. Una vez que ya sabes qué es la extrapolación, entendiendo como la capacidad para realizar predicciones o formular hipótesis a partir de lo que el autor te ofrece, vamos a ver ahora que hay dos formas de extrapolar. Dos formas de extrapolar. Veamos. La primera forma de extrapolación es la extrapolación cognitiva. Y la segunda forma de extrapolación es la extrapolación referencial. Cuando hablamos de extrapolación cognitiva, hablamos de esta extrapolación cuando se trabaja con los conocimientos, con los datos con la información que el autor te ofrece nada más. Consiste en realizar
consiste en realizar un cambio, un viraje, una modificación en la orientación. Consiste en realizar un cambio, un viraje radical en las ideas del texto y establecer el efecto, a partir de este cambio, este viraje, y establecer el efecto probable que se desprende, que se deduce, ¿sí?, de tal operación. Entonces, en este tipo de extrapolación nosotros como lectores tenemos la capacidad para cambiar un dato del texto. Al cambiar un dato del texto, una información del texto, un dato cognitivo del texto, nosotros debemos tener esa habilidad para reconocer qué pasaría, cuál sería la consecuencia de ese cambio. En esta situación, alumnos, se tiende a negar o modificar drásticamente una afirmación textual. Negamos o modificamos drásticamente una afirmación textual. Por ejemplo, si habláramos del siguiente texto, vamos a improvisar acá un texto, escucha. Se ha demostrado que los niños, cuando leen tempranamente, desarrollan habilidades lingüísticas sorprendentes, como la facilidad de palabra y la comprensión lectora. ¿Ya? Una vez que tienes ese texto, vamos a desarrollar una extrapolación cognitiva. Vamos a realizar un viraje, un cambio, ¿ya?, radical en lo que se plantea. Y las preguntas de extrapolación en examen de admisión normalmente, ¿no?, es una forma de formular la pregunta de extrapolación, es comenzar con el condicional sí. Del texto que hemos ofrecido, podríamos extrapolar lo siguiente. Si los niños no leyeran tempranamente, ¿te dieron cuenta? En el texto hablamos de la capacidad lingüística que desarrollan los niños que leen tempranamente. Ahora, la pregunta de extrapolación es, si los niños no leyeran tempranamente, entonces, ya, ese entonces, esa proyección, esa predicción, justamente es tu trabajo de extrapolación. Lo que hemos hecho es atentar, es ir en contra de una afirmación del texto, para nosotros poder predecir el efecto. La siguiente forma es la extrapolación referencial. Y el nombre ayuda, ¿no? Mira, referencial. ¿Por qué referencial? Porque tiene que ver con un referente. ¿Así? ¿Y cuál sería el referente? Leamos. Consiste en modificar, en cambiar las condiciones de la realidad. ¿A fin de qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? De determinar el efecto, la consecuencia que se proyecta. Se tiende a aplicar el contenido textual a otra situación. ¿Así? Entonces, cuando dice otra situación, vamos a entender esto como a otra época, ¿sí? A otra época, a otro lugar, etcétera. Hablamos de otra situación, entiéndase otra época, otro lugar. Si por ejemplo hablamos de las consecuencias de una enfermedad viral, supongamos en Lima, una enfermedad viral en Lima, entonces a partir de esa situación uno podría extrapolar de esta forma, extrapolación referencial. La pregunta podría decir,
Si la enfermedad ocurriese en Huánuco, por ejemplo. En el texto nunca se habló de Huánuco. En el texto se habló de una enfermedad viral en la ciudad de Lima. Pero a partir de esa situación, esas características, yo voy a cambiar de referente. Por eso se llama extrapolación referencial. Ya no voy a hablar de Lima. Yo hablaría de otra ciudad del Perú. Hablaría de Huánuco. Si tengo esa capacidad para cambiar de referente y ver las consecuencias, aplicamos la extrapolación referencial. Vamos a leer un texto y aplicar lo que hemos aprendido, la extrapolación, en las dos formas, la extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. Leamos un texto de un maestro cuentista peruano, Julio Ramón Ribeiro, de la obra Los dichos de Luder. ¿Qué nos dice el texto? Nada me impresiona más que los hombres que lloran. Dice Luder. Nuestra cobardía nos ha hecho considerar el llanto como cosa de mujercitas, cuando solo lloran los valientes. Por ejemplo, los héroes de Homero, poeta griego. Muy bien. Entonces, vamos a centrarnos en lo que nos dice Luder. ¿Cuál es el pensamiento de Luder? ¿Qué establece Luder? A él le impresiona demasiado los hombres que lloran. ¿Así? ¿Y por qué le impresionan los hombres que lloran? Dice Luder. Lo que pasa es que nuestra cobardía nos ha hecho considerar el llanto, como cosa de mujercitas. Entonces, como el llanto es una cualidad de las mujeres, de las mujercitas, es por eso que le impresiona que los hombres lloren. Porque en esta sociedad se entiende que cunde este pensamiento. Y Luder dice, cuando solo lloran los valientes. Esta idea del llanto respecto a los valientes va en contra de lo que la gente cree, lo que la cobardía les ha hecho creer a la gente. Lloran los valientes, claro. Ejemplo, los valientes héroes de Homero, como Aquiles, como Odiseo, por ejemplo, ¿no? A partir de las lejanías, las penurias que atraviesan, entonces la nostalgia los embarga y lloran, pues. Y eso no los hace menos hombres, ¿o sí? Por lo menos para el autor, en este caso para Luder, no. Vamos a elaborar 3 extrapolaciones, diciendo también qué tipo, qué forma de extrapolación es. Creo que las extrapolaciones comienzan con un conector condicional. El clásico sí. 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 ¿De acuerdo? Así comienzan las preguntas de extrapolación en examen de admisión. Sí. Ya. Vamos a extrapolar a partir de una información textual. ¿Qué nos dicen? Nuestra cobardía nos ha hecho considerar el llanto como cosas de mujercitas. Vamos a alterar una parte del texto para ver las posibles consecuencias. Se nos dice que la cobardía nos empuja a pensar que el llanto es una cosa de mujercitas. Eso quiere decir que para el autor, en este caso para Luder, que ahí se está centrando el pensamiento del texto, para Luder, ¿qué pensaría del llanto de las mujercitas? ¿Qué pensaría Luder? Luder diría, pero las mujeres no solamente son las que lloran. El problema es que la gente cobarde piensa que las mujercitas tienden a llorar. Entonces vamos a extrapolar respecto al llanto de las mujercitas. Vamos a dar la contra. Si el llanto fuese cosa de mujercitas,
Si el llanto fuese cosa de mujercitas, entonces, en la clásica pregunta de extrapolación. Comienza con un condicional, establece la condición y quieren que nosotros los lectores proyectemos esa consecuencia del cambio que se genera, del cambio que se ha realizado. Si el llanto fuese cosa de mujercitas. Profesor, ¿y por qué esto es una extrapolación? Porque se entiende que para aludir, el de cobarde es pensar que el llanto es de mujercitas. Entonces yo doy la contra al texto, modifico, doy la contra, niego. Y digo, ¿y si el llanto fuese cosa de mujercitas? Entonces, fíjate la forma, si el llanto fuese, que pude haber dicho también, si el llanto fuera, que es lo mismo, ¿no? Fuera, fuese, si hubiéramos, si hubiésemos, si platicáramos, si platicásemos, si camináramos, si caminásemos. Y la consecuencia, entonces, sería, primero, por lo menos sería la siguiente forma, ¿no? Entonces, habría, generaría, brincaría, saltaría, cuestionaría, ¿se entiende? Fuese, fuera, y acá habría, concluiría, partiría. Ya. Siguiente extrapolación. Vamos a hablar de los valientes. Vamos a hablar de los valientes. Cuando solo lloran los valientes, dice Luder. Para Luder, cuando solo lloran los valientes. Y esto lo sustenta a partir de un ejemplo de los héroes homéricos. Entonces vamos a ir en contra. Vamos a realizar un viraje en el texto respecto al llanto de los valientes. Si el autor dice, a través de Luder, cuando solo lloran los valientes, entonces diríamos, si los valientes no llorasen, si los valientes no llorasen, no lloraran, está sobreentendido el entonces. Entonces, ¿por qué tipo de extrapolación no es lo que usted ha ejemplificado? Bueno, estas dos extrapolaciones que acabamos de compartir son extrapolaciones cognitivas. Ahora nos falta realizar, como un ejemplo, la extrapolación referencial. Por ejemplo, los héroes de Homero. ¿Los héroes de quién? De Homero. En la época homérica, los héroes lloraban. Vamos a cambiar entonces, ¿sí? Vamos a cambiar. Decimos así. Si en la época homérica, los valientes no llorasen, entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se nota? ¿Sí? En el texto, el autor, a través de Luder, utiliza como ejemplo los héroes de Homero. Lloran, como Aquiles, como Ulises. Y la pregunta dice, si en la época homérica los valientes no llorasen, entonces un efecto probable, una consecuencia probable es que Luder no utilizaría a los héroes de Homero para sustentar su tesis. Esa es una proyección, esa es una predicción. Los primeros dos son extrapolaciones cognitivas y el tercero es una extrapolación referencial porque hemos cambiado una situación.